buenas tardes a todos. En el marco de celebración del 40 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana, les damos la más cordial bienvenida. Esta tarde nos acompañan el doctor Romualdo López Zárate, rector de nuestra universidad, en representación del presidente del municipio de Tlanepantla de Vaz, el licenciado Carlos Águilas Franco, director de Comunicación Social, en representación de la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, el maestro Andrés Torre, director de Extensión Cultural, Eliseo Bichir Nájera, para quienes pido un caluroso aplauso. Solicitamos al señor rector, el doctor Romualdo López Zárate, se dirija a nuestro auditorio. Buenas tardes a todos ustedes, a los jóvenes, personal de la unidad que nos acompaña. Me da mucho gusto estar presente en el inicio de una jornada que creo que va a ser interesante para todos, que representa el interés de instituciones del Estado mexicano, el Instituto Nacional de Bellas Artes, nos acompaña el director de Extensión Cultural del Instituto, de un actor que muchos de ustedes habrán visto, que además de sus dotes actorales, creo que representa una competencia y un profesionalismo para poder leer, como dirán en mi tierra, como Dios manda, y poder aprovechar esta oportunidad de disfrutarlo, y también estar en la inauguración de la transmisión de esta jornada a través del radio de la televisión de Tlanepantla. Es un esfuerzo entre una presidencia municipal, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Y es una jornada que está dirigida a ustedes, a nuestra comunidad universitaria, al personal administrativo, porque creo que todos estamos convencidos de la importancia de la lectura. Difícilmente alguien puede estar en desacuerdo con la importancia de leer, más allá de la función social y educativa que permite satisfacer necesidades concretas durante el transcurso de la vida. La lectura se puede asumir como uno de los grandes placeres de la vida, que tiene el poder de transformar a los seres humanos y a las colectividades, que actúa en el intelecto, la memoria y la imaginación, que nos permite desarrollar habilidades para abordar nuevos conocimientos y el desarrollo de las capacidades para opinar por nosotros mismos, que nos hace más sensibles para captar el significado de las leyes, las teorías políticas, y también que fortalece el sentido de nuestra personalidad. La UAM Azcapotzalco ha realizado sistemática y permanentemente acciones a favor de la cultura y de la lectura. Nuestra producción editorial es bien conocida, sin embargo tenemos que hacer mayores esfuerzos. Por ello, este año y en este acto, nuestra unidad participa como parte de la celebración de los 40 años de nuestra casa de estudios en el programa Leo, Luego Existo, en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes, con el propósito de acercar a los jóvenes universitarios a la lectura, a nuestro personal académico y administrativo, al uso cotidiano del libro como un hábito y no solo como una herramienta académica. Queremos contagiar a través del trabajo de la Coordinación de Extensión Cultural del INBA a la comunidad universitaria por el gozo de la lectura, para enriquecer su formación profesional y personal y para hacerlos más conscientes de su lugar en la sociedad y en el mundo. Considero importante decir que el objetivo primordial del programa Leo Luego Existo es el fomento a la lectura, y sin duda los resultados son alentadores. Hasta el año 2011 se habían atendido casi 100,000 personas, 100,000 lectores en 28 sedes de 18 estados de la República Mexicana, y han participado 50 destacados actores de reconocida trayectoria en la lectura en voz alta.
Desafortunadamente la lectura no es muy común en las universidades. Hay una medición que se establece a partir de los libros que leen los jóvenes no ligados a la profesión que están cursando, sino lecturas adicionales. Y es muy escasa lo que leen nuestros jóvenes adicionalmente a lo que les exige la carrera. La Fundación Mexicana para el Fomento de la Lectura realizó la encuesta nacional de lectura. Y el informe que presenta es el siguiente para 2012. Hubo una disminución del 10% en torno al hábito de lectura en relación con la encuesta que se aplicó en 2006. En 2006, el 56% de los mexicanos leían libros, mientras que la cifra actual es de 46.2%. En promedio, las y los mexicanos leen 2.94 libros por año, casi 3, una cifra extremadamente baja si se compara con los 11 libros anuales que en promedio leen en Europa. En alguna ocasión, el escritor y ensayista mexicano Gabriel Said expresó: el problema del libro no está en millones de pobres que apenas saben leer y escribir, sino en los millones de universitarios que no quieren leer, lo cual implica que nunca le han dado el golpe a la lectura, que nunca han llegado a saber lo que es leer. La lectura es una afición que difícilmente se enseña, más bien se contagia. La lectura implica poner en juego la capacidad de concentración, liberar la mente de otras preocupaciones y sumergirse en un mundo de desarrollo de la imaginación, de despertar la capacidad de fantasía para trasladarse a otros tiempos y a otros lugares, de envolverse en tramas que transforman y permiten vivir otras ideas. Formar lectores es una meta social compleja que requiere de muchos actores y del trabajo arduo de muchas instituciones, entre las que las educativas deberían ser las primeras. Los libros están ahí, disponibles en nuestras bibliotecas, en las librerías, pero necesitamos aprender a leer, y eso solo se consigue pues leyendo. Tenemos un enorme reto que va mucho más allá de los currículums. El acto de leer constituye uno de los pilares del conocimiento, la democratización de la cultura y la superación individual y colectiva de los seres humanos. Nuestra sociedad requiere de profesionales con una visión integradora para compartir, crear y recrear la cultura, y con una mayor conciencia y sentido de pertenencia y responsabilidad respecto a los problemas sociales. Estamos convencidos que un buen lector estudiante va a ser un buen profesional, y también que un profesor que lee va a ser un mejor docente. Quiero terminar mi intervención releyendo a Mario Vargas Llosa. Uno de los primeros, dice él, uno de los primeros efectos benéficos ocurre en el plano del lenguaje. Una comunidad sin literatura escrita se expresa con menos precisión, riqueza de matices y claridad que otra cuyo principal instrumento de comunicación, la palabra, ha sido cultivado y perfeccionado gracias a los textos literarios. Una persona que no lee, o lee poco, o lee solo basura, puede hablar mucho, pero dirá siempre pocas cosas, porque dispone de un repertorio mínimo y deficiente de vocablos para expresarse. No es una limitación solo verbal, es al mismo tiempo una limitación intelectual y de horizonte imaginario, una indigencia de pensamientos y de conocimientos, porque las ideas, los conceptos mediante los cuales nos apropiamos de la realidad existente y de los secretos de nuestra condición, no existen disociados de las palabras a través de las cuales los reconoce y define la conciencia. Hasta aquí Mario Vargas Llosa. Con la absoluta convicción de que debemos formar ciudadanos críticos, independientes, creativos, con una sensibilidad inconformista, jóvenes que asuman su condición humana y estrechen lazos solidarios, rechazando la mediocridad y la sordidez de la vida, declaro formalmente inaugurado el programa Leo, luego existo, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Muchas gracias.
Pedimos a continuación al licenciado Carlos Águila Franco nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes. Antes que nada reciban un saludo del presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, el maestro Pablo Bazáñez García, y es un enorme gusto poder hoy estar compartiendo con ustedes lo que es el inicio de poder tener una transmisión entre lo que es el canal de televisión de ustedes con el de Tlalnepantla TV. Tlalnepantla TV es un esfuerzo que se viene haciendo al inicio de esta administración del maestro Pablo Bazáñez García, 2013-2015, con un gran esfuerzo por poder transmitir no lo que hace la administración solamente, sino poder compartir lo que en Tlalnepantla existe. El canal de televisión Tlalnepantla TV es un canal abierto a la comunidad. Cualquier persona en Tlalnepantla puede acercarse a él y poder tener un espacio de comunicación. Hemos tenido ya en un año o 2 meses de transmisiones, poder compartir gente que tiene talento en Tlalnepantla, gente que tiene buscando una oportunidad en diversos campos, en el campo de la música, en el campo de la cultura, en el campo del deporte. Ampliamos ya también nuestro trabajo a un canal de deportes especializado en deporte, porque al alcalde Pablo Bazáñez, entre otras cosas, le interesa que los jóvenes practiquen el deporte. Él está muy seguro de que si el tiempo de los jóvenes es utilizado en la educación, en el deporte, será cada vez más difícil que puedan verse envueltos en esta grave red que es la inseguridad, que es la violencia, y que puedan relacionarse con este grave problema que venimos padeciendo de poderse meter a la delincuencia. Esto es un gran paso que se ha dado en Tlalnepantla y que hoy lo compartimos. Agradezco al rector, a las autoridades de la UAM Azcapotzalco, que podamos iniciar esta serie de transmisiones que nos van a poder permitir compartir con ustedes qué hacemos en Tlalnepantla, y que también Tlalnepantla, y como lo comentaba hace unos minutos con el rector, a través de la internet, el mundo entero conozca qué hace la UAM, qué hacen ustedes, qué es la cultura, qué es el deporte, qué es su universidad, de la cual deben de estar completamente orgullosos, como lo estamos de lo que la administración en Tlalnepantla viene haciendo en este tiempo, buscando, como lo ha externado el alcalde Pablo Bazáñez, que la cuestión, lo que es en cultura, en educación, no lo ve como un gasto, se ve como una inversión para que las nuevas generaciones tengan con qué valerse, que tengan valores y que tengan una forma de poder participar en su municipio, en su estado, y obviamente hacerlo por este gran país que es México. Agradezco a las autoridades de la UAM la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y compartir con Odiseo, que además ya lo tuvimos hace unos días también en Tlalnepantla con este excelente programa que en verdad está siendo todo un éxito, poder estar aquí con ustedes y que sea el inicio de un gran tiempo de transmisiones, de que podamos seguirlo compartiendo y de que cada vez más personas a través de la internet y de nuestro canal puedan saber qué es lo que estamos haciendo. Vuelvo a reiterarles un saludo del alcalde Pablo Bazáñez García y agradeciéndoles nuevamente que podamos arrancar con estas transmisiones. Muchas gracias. A continuación, pedimos al maestro Andrés Torres, director de Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes, nos dirija unas palabras y nos presente esta iniciación a la lectura. Muchas gracias, jóvenes universitarios y algunos que ya no son tan jóvenes. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta espléndida mañana en la
Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. Traigo un saludo muy especial de la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda, y desde luego mi compromiso básicamente es presentar ante ustedes y hablar un poco sobre un actor que no necesita presentación, que es Odiseo Bichir. Sin embargo, antes de eso quisiera yo decirles que las múltiples distracciones de la vida moderna, desde esos hijos malcriados del teatro que son la radio, la televisión y el cine, hasta el Nintendo, la computación, los medios electrónicos, nos han impedido muchas veces disfrutar la maravillosa compañía que es el tener un libro en la mano. Un libro es la ventana a la imaginación, a la fantasía, a la creatividad. Y es por eso, por lo cual la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y el Instituto Nacional de Bellas Artes han pergeñado este programa de Leo Luego Existo precisamente para hacerlos llegar ante ustedes la maravilla que es poder leer en voz alta. Y qué mejor que actores que por oficio saben leer con el énfasis, con la naturalidad, con el ritmo, con la puntuación, con la acentuación, con el tempo, con el modo de una lectura en voz alta, que sean ellos los que nos inicien en este maravilloso camino de la lectura. El actor que nos va a leer ahora a nosotros es un actor que, fíjense nada más, es hijo de actores. Su padre es un connotado director de escena, Alejandro Bichir, y su madre una espléndida actriz que ha hecho mucha televisión, Maricruz Nájera. Pero fíjense que no solamente eso, sino también tiene dos hermanos menores que él, que son actores. Bruno Bichir y Demián Bichir. Y para colmo, les tengo que decir que además está casado con una actriz, con Yolanda Ventura. Entonces es actor por todos lados. Tengo el gusto de presentarles a ustedes a Odiseo Bichir. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Dice Gonzalo Celorio. Gonzalo Celorio es escritor, narrador, ensayista, cronista y profesor de literatura mexicana e hispanoamericana. Es uno de los autores más ligados a la capital mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Ha publicado 3 novelas, Amor propio y Retiembla en sus centros la tierra, y 3 lindas cubanas, 7 libros de ensayo, El surrealismo y Lo real maravilloso americano, Tiempo cautivo, La catedral de México, Los subrayados son míos, La épica sordina, México, ciudad de papel, Ensayo de contraconquista y cánones subversivos, y uno de varia invención, El viaje sedentario. Estudió lengua y literatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
donde es profesor de tiempo completo desde 1974. También ha dictado cursos en otras instituciones de México y el extranjero. En 1986 recibió el Premio Periodismo Cultural, otorgado por Instituto Nacional de Bellas Artes, por Los subrayados son míos. En 1997 se hizo acreedor al galardón Prix de Deux Oceans, que otorga el Festival de Biarritz por su obra El viaje sedentario. Y en 1999 el Premio Nacional de Novela Impaconarte y Tesm por la novela Y retiemble en sus centros la tierra. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura otorgado por el Gobierno de México en 2010. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua desde 1996 y miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Cubana de la Lengua. Fue director de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes. En la UNAM fue coordinador de difusión cultural, director de la Facultad de Filosofía y Letras y coordinador del Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes. Fue también director general del Fondo de Cultura Económica. Sus libros han sido traducidos al inglés, al francés, al italiano, al portugués y al griego. Nació en la Ciudad de México en 1948, en el mes de marzo. Por esta razón y por sus méritos alcanzados, Extensión Cultural de Limba lo elige para ser leído en 19 sedes, en Ciudad Madero, Ciudad Mante, Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas, Linares en Nuevo León, León, Guanajuato, Irapuato, Salamanca y Yuriria en Guanajuato, Villahermosa en Tabasco, Ciudad del Carmen y Campeche en Campeche, Mérida en Yucatán. Ya me tocó estar en Tlalnepantla, en el Estado de México, y ahora estamos aquí, reunidos con ustedes en la UAM, Azcapotzalco y el Museo Nacional de San Carlos, que será parte de este recorrido en el Distrito Federal. Bien, vaya, en el Museo Nacional de San Carlos. Ahora voy a dar lectura a parte del trabajo de Gonzalo Celorio, titulado Tres lindas cubanas. Y me voy a preparar para, pues tal vez sea buena idea de una vez aquí mismo. A ver si… Ahora esto. Pues no sé qué hacer. Voy a intentar arrancar de una vez aquí mismo. Vamos a ver qué tal. Gracias, Elena. La corrección. Hacía tantos años que no tomaban jugo de naranja que esa mañana de domingo fue de fiesta. Lo disfrutaron como si en la nueva escala de valores implantada por las penurias cotidianas, un escueto vaso de jugo de naranja fuera más preciado que la amistad, el amor o la vida eterna, en la que cada vez creían con mayor convicción y depositaban sus más confiadas esperanzas. Lo bebieron sorbo a sorbo, masticando los pequeños bagazos que a propósito no habían sido filtrados por ningún colador, paladeándolo, dejándolo escurrir gota a gota por la garganta. Hacía muchos años, sí, que no se daban ese gusto. Cuando en los viejos tiempos era cosa tan cotidiana que había perdido su valor y su significación. Nadie sabe lo que tiene. ¿Quién pudiera ser reversibles los refranes? Tu tía Rosita había echado las cáscaras en el bote de basura de la cocina. Eran las cáscaras más secas que nadie hubiera visto nunca, porque había exprimido las 4 naranjas hasta la última gota. Y cuando volvió a la cocina un par de horas más tarde, las cáscaras habían desaparecido misteriosamente. No estaban en el bote, que ya casi era un artefacto inútil y extemporáneo, porque desde el triunfo de la Revolución
Realmente nada se desperdiciaba. No había rastro de ninguna de las 8 medias naranjas. ¡Ay, mi madre! ¿Pero qué habrá sucedido aquí? Y en menos de un segundo, como quien tiene una revelación, pensó: se las comió Juan. Y como no quería dar crédito a su propia certidumbre, pasó retroactivamente de la seguridad a la sospecha, y de la sospecha a la duda, y de la duda a la negación. ¿Será posible que Juan se las haya comido? No, Juan no se pudo haber comido las cáscaras de las naranjas, si eran como suelas de zapato. ¿Dónde están entonces? Porque yo las boté en el cubo de la basura. De eso estoy tan segura como de que me llamo Rosa, y tan segura como que se las comió Juan. ¡Juan! ¡Juan, ven acá! Juan, dime, ¿dónde están las cáscaras de las naranjas que boté en el cubo? Y Rosita, con los brazos en jarras, pestañeaba mucho mientras inquiría a su marido por el destino de aquellas cáscaras de naranja, y ni el mohín de enojo ni el fruncimiento del ceño debilitaban esa su belleza antigua, que no habría de perder jamás, ni en la soledad de su tardío exilio en Miami, ni en el asilo de ancianos donde pasaría sus últimos días, hilvanando recuerdos en una descomunal libreta que más se antojaba álbum de fotografías que cuaderno de escritura. No sé, dijo Juan con su habitual cerrazón de quijadas. ¿No sabes dónde están? Si yo las boté en el cubo cuando terminé de exprimir las naranjas. No sé, repetía Juan como niño sorprendido en una travesura, con sus 80 años catalanes encima. Nunca aligerados por la gracia habanera, a pesar de haber vivido en Cuba por más de 60 años. Juan Balagueró, que era capaz de comerse un buey a fuerza de pan, como él mismo decía en sus buenos tiempos, se había comido las cáscaras de las naranjas por la sencilla razón del hambre. Se las había comido crudas, poco a poco, masticándolas con empeño de roedor, haciendo caso omiso de su sabor amargo y de su consistencia correosa. Y es que el jugo que se había bebido esa mañana dominguera solo era el espíritu, el recuerdo de las naranjas de otros tiempos, y lo que él tenía no era nostalgia, era hambre. A los 2 días Juan no había corregido, y Rosita, preocupada por semejante contención, así se lo dijo a la vecina del departamento contiguo de aquel edificio de la Avenida de los Presidentes, que de un tiempo a esa parte había multiplicado por varios órdenes de magnitud el número de sus habitantes. Y lo que Rosita, en un arrebato de desesperación, le dijo a su vecina, con quien trataba de cruzar el menor número de palabras posible, fue reproducido con ese dejo trágico de la gracia habanera que cobraba decibeles y adeptos en todos los habitantes de aquel edificio, antaño discreto y elegante, y ahora popular, irreverente, gritón, dicharachero, chismoso, entrometido, escandaloso y solidario. Pero ¿cómo es que Balagueró no ha corregido?, decían, parodiando la pudibundez aristocrática del verbo corregir, que tu tía Rosita, y acaso solo ella, empleaba para referirse a lo que todos los demás llamaban simplemente cagar. Y cuando se ponían eufemísticos y metafóricos, dar del cuerpo o echarse una carta. Pero ¿cómo es que Balagueró se comió las cáscaras de las naranjas? ¿Desde cuándo se las comió? ¿Desde el domingo? Y desde el domingo Balagueró no ha corregido. ¿Pero de dónde usted sacó las naranjas esas, Rosita? No me diga que de la isla de los Pinos, porque en la bodega no han dado naranja desde que yo tengo uso de razón. Había que llevar a Balagueró al policlínico,
Si no ha digerido las cáscaras de las naranjas es porque de seguro tiene una oclusión intestinal. Al segundo día de su banquete solitario, tu tío Juan fue trasladado al hospital que le correspondía. No había corregido todavía y al parecer tenía las cáscaras de las naranjas atoradas en algún meandro de los intestinos, quién sabe dónde, porque Juan no decía nada. Ignoraba la ubicación de esos manjares amargos en su propio aparato digestivo y por eso había contestado sin mentir que no sabía cuando Rosita le preguntó que dónde estaban las cáscaras de las naranjas que ella había tirado al bote de la basura la mañana del domingo. A Rosita no le permitieron pernoctar en el hospital, pero no se preocupe, abuela, que aquí las compañeras enfermeras lo van a cuidar de lo más bien, le habían dicho el médico de guardia. Así que, desde que lo internaron, Rosita iba todas las mañanas al hospital para visitarlo y la única respuesta que encontraba era que Juan no había corregido todavía. Y al volver a su departamento, todos los habitantes que a esas horas del mediodía tomaban el fresco en los balcones venidos a portales, entre las ropas tendidas y la sonoridad de los radios, le preguntaban a coro si Balagueró ya había corregido. Todavía, decía Rosita por única respuesta, sin saber si sentirse abochornada por la materia misma de la pregunta o protegida por ese manifiesto interés de la vecindad que no sabía si calificar de burlón o de solidario. Pasaron los días y la pregunta se repetía cada vez con mayor énfasis y preocupación. ¿Ya corrigió Balagueró? Y la respuesta de tu tía volvía a ser la misma todavía. El sábado el edificio estaba atiborrado de gente. En el patio central, los niños jugaban pelota escandalosamente. En los balcones, a donde todo el mundo había salido para escapar de los calores del interior, los vecinos, acompañados por la música de sus radios, hablaban a gritos de un departamento a otro, se peleaban, se reían a carcajadas, tomaban warfarina, como le decían al ron casero, en recuerdo de un veneno para ratas. Bailaban, cantaban, discutían, cruzaban apuestas. Cuando llegó Rosita al filo de las 12 se hizo un silencio repentino e inmediatamente después sobrevino la pregunta esperada. ¿Ya corrigió Balagueró? Rosita, tímida, apenas dibujó una sonrisa en su semblante y todos, absolutamente todos, los que jugaban en el patio central, los que se desbordaban como racimos desde los balcones, los que se asomaron a las ventanas, los que vivían en la azotea, los que salieron de las viviendas que se habían improvisado en los antiguos garajes, los que estaban a la mitad de la escalera, todos blancos, negros, mulatos, jabaos, niños, adultos y ancianos, gritaron con júbilo, alborozados, festivos, celebratorios, con una alegría dental y brillosa, rítmica, digna de un guaguancó. ¡Ya corrigió Balagueró! Ahora voy a brincarme un pasaje para continuar la lectura, pero en un capítulo titulado Valeria y Carpentier. Muy bien. Valeria y Carpentier. Un par de días antes de que yo viajara a Cuba en diciembre de ese mismo año 84 para participar en el magno congreso oficial que el gobierno de la isla organizó para conmemorar el 80º aniversario del nacimiento de Alejo Carpentier, pasó por México Gilberto Rovira, a quien había conocido en la Universidad de La Habana meses atrás. No tenía noticia anticipada de su viaje, así que me sorprendió su llamada telefónica. Yo había invitado a unos amigos a tomar un trago esa noche en mi vieja casa de Miscoac. Casi todos ellos eran tan afectos a Cuba y a su revolución como yo. Así las cosas, pensé que Gilberto sería muy bien recibido
y no vacilé ni un momento en convidarlo. En esa época yo estaba a la mitad de un largo camino de soltería que se prolongó durante varios años. Tenía entonces una novia, compañera, decíamos en ese tiempo, llamada Valeria. Era una mujer ciertamente bella. Unas cuantas canas salpicaban su portentosa cabellera afrocubana, aunque no había alcanzado todavía los 30 años de edad. Había dedicado su vida a la danza y durante un tiempo había formado parte del elenco de la compañía Ballet Teatro del Espacio, dirigida apostólicamente por Gladiola Orozco y Michel Descombey. Tenía pues el estilizado y elástico cuerpo de las bailarinas, la gracia de las bailarinas y, en cierto modo, las limitaciones de las bailarinas, que difícilmente pueden admitir la presencia de otro ser humano entre su cuerpo y el espejo que imaginan tener siempre enfrente de sí mismas. Cuando uno trata de introducirse en ese espacio, siente que estorba, pues la bailarina se ve obligada a mirar por encima de nuestros hombros el espejo que su imaginación ha construido y que nosotros le ocultamos momentáneamente. Aún así era adorable y poseía la sonrisa más radiante que yo haya visto en mi vida. Era una sonrisa de 400 watts que desarmaba al más templeado. A mí me encantaba y a los demás también. Me gustaba salir con ella, no solo por ella misma, sino por mi propia vanidad, alimentada indirectamente por la admiración que Valeria suscitaba a su paso. Su belleza quitaba el aliento. Su belleza y su vestimenta estrafalaria y su melena prominente no pasaba inadvertida ni para hombres ni para mujeres. Sin embargo, a veces me llegaba a incomodar esa mirada multitudinaria y a menudo desvergonzada que se posaba en la estrechez de su cintura, en la gracia de sus brazos, en la largura de sus piernas, en su sonrisa bienhechora o en su mirada siempre al borde de la extralimitación. Y más trabajo me costaba su liberalidad, que la apartaba de mí hasta las antípodas en cualquier reunión, porque apenas llegábamos a un sitio, un convivio, un cóctel, una exposición, ella jalaba por su lado, como se dice, y yo, por listo que me pusiera, inevitablemente acababa anclado en la conversación más aburrida y masculina de la fiesta, mientras que alrededor de su gracia y su figura se formaba un hálito de admiración incontenible. Valeria estaría conmigo en casa esa noche, así lo habíamos convenido. Pero cuando le dije que asistiría un amigo cubano, acudió a la reunión con un entusiasmo que no había manifestado antes. Gilberto Rovira era un tipo simpático y desgarbado, alto, agudo de mirada, ágil de sonrisa y de palabra. El rasgo más característico de su fisonomía era una joroba que le encorvaba la considerable estatura. Apenas llegó a casa, mis amigos lo acosaron a preguntas que partían del supuesto del compromiso revolucionario del compañero cubano y buscaban la confirmación vívida de los logros y los valores de la revolución. Para su desencanto, él respondió con mesura. Era cubano de adentro y en la isla se quedaría durante toda su vida, sí, pero acaso más por gusto o por costumbre que por convicción política. Y hasta ahí quería llegar, pese a los intentos de mis amigos revolucionarios, que resultaron ser más papistas que el Papa y querían obtener a toda costa respuestas exaltadas correspondientes a su sentimiento de solidaridad con el país hermano. Se notaba que a Gilberto el tema le incomodaba un poco y que trataba de evitar hasta donde fuera posible los clichés petrificados sobre Cuba y su revolución. No era un comisario político ni un funcionario del Estado. Era un poeta que se ganaba la vida impartiendo clase de literatura en la Universidad de La Habana, donde yo lo había conocido, y nada más. Estaba en México por motivos literarios y académicos y lo que quería era conocer el país al que visitaba por primera vez y no le interesaba hacer un encomio político a raíz de las preguntas que mis amigos le formulaban, sino gozar de la fiesta.
Para colmo, también hubo en la reunión un ala detractora de la revolución. Yo ignoraba que los Jiménez Aldecoa, un viejo matrimonio de exiliados españoles a quienes también había invitado por motivos que ahora no recuerdo, habían adoptado una posición crítica con respecto a Castro y con la habitual franqueza hispana, al término de los elogios, se lanzaron con invectivas contra el régimen cubano, la falta de libertad migratoria y de expresión, la imposición ideológica, el culto a la personalidad, que más respondieron mis amigos que el propio Gilberto. Me dio pena su caso, ya había pasado por tibio y ahora podía pasar por traidor si no salía en la defensa del sistema cubano. Supo zanjar con habilidad el cuestionamiento, no dejó de admitir las carencias y las limitaciones que el sistema traía aparejadas, pero no hizo ningún comentario que pudiera poner en tela de juicio su filiación revolucionaria, antes bien salió en defensa de la soberanía de la isla. Me pregunté entonces si todos los cubanos, por el solo hecho de serlo, tenían la obligación de adoptar una posición extrema con respecto a la situación de su país. No cabía en ellos ni el matiz ni la ponderación. Solo el blanco o el negro, el heroísmo o la defección, la patria o la muerte. Al final Gilberto tuvo que decir alguna frase grandilocuente, como que él no cambiaba su dignidad por unos jeans. Inmediatamente después contó un cuento cubano de tinte político que todos rieron y se desembarazó de la solemnidad en la que mis amigos de uno y otro signo habían tratado de encerrarlo. Por fortuna, la simpatía de Rovira, la música cubana, el ron, el tabaco negro, despojaron a la reunión del carácter inquisitorial que empezaba a adquirir, y al cabo de un rato todo fue bailongo y diversión. Rumbabana, Mongo, Santa María, Willy Colón, Rubén Blades, el grupo folclórico y experimental nuevayorquino, Se me olvidó que te olvidé. Valeria estaba encantada y bailó varias piezas con Gilberto, con quien yo no podía competir a pesar de mis antecedentes cubanos, porque ese movimiento de cadera, esa capacidad de moverse de la cintura para abajo hasta la contorsión sin que la columna pierda la vertical, esa naturalidad de los encuentros y los desencuentros con la pareja solo los tienen los cubanos de nacimiento. Los cubanos de nacimiento y Valeria, que no tuvo dificultad ninguna en trasladar su danza moderna al Caribe, en que se convirtió mi casa aquella noche, como era la costumbre. Ya avanzada la hora, Gilberto me habló de la graciosa coincidencia de que él viniera a México justo cuando yo iba a su país. Y en una parte solo compartido por Valeria, mientras acariciaba con el índice y el pulgar la solapa de mi saco, me describió en muy lastimeras palabras las precarias condiciones en las que había hecho el viaje. No tenía 1 kilo para acabar pronto y apeló a la proverbial solidaridad de los mexicanos con Cuba. Cuando me di cuenta, cosas de la proverbial amistad y del ron, la música y la euforia, ya le había dado a Gilberto el duplicado de las llaves de mi casa para que se instalara en ella durante mi estancia de 1 semana en su país. Él volvería a La Habana el mismo día en que yo volvería de regreso a México. No había, por tanto, ningún inconveniente. Valeria, por su parte, también muy solidaria, lo invitaría a comer y lo acompañaría a Ciudad Universitaria y a las pirámides de Teotihuacán. Luego viene una parte donde él describe su estancia en el Congreso, en Cuba, y voy a rematar con este fragmento que dice: regresé a mi casa la tarde del mismo día en que Gilberto Rovira, como estaba previsto, había salido a las más tempranas horas de la mañana rumbo a La Habana. Todavía no lo puedo creer. Parecía que en la casa se hubiera armado una pachanga de 1 semana de duración. La despensa, la cantina y el refrigerador estaban desahuciados. Los vasos sucios y dispersos por los más insólitos lugares.
En todas partes había platos con restos de comida, cubiertos pegosteosos, ceniceros atiborrados de colillas. Los discos se habían divorciado de sus fundas. Por el suelo yacían papeles arrugados, envoltorios de comida chatarra, cajas vacías de rollos fotográficos, periódicos viejos. El baño y la cocina eran un desastre de desorden e inmundicia. Y la recámara, ¡ay, la recámara! La colcha tirada en el suelo, las cobijas revueltas, las sábanas manchadas. Sería de Valeria el arete solitario que se asomó por debajo de la cama cuando me vi obligado a hacer la limpieza la misma noche en que regresé de Cuba. El desodorante, y con esto me despido. El desodorante, dice este pequeño fragmento. A la salida del hotel me aborda un compañero desconocido. Es joven y prestante. Luce unos jeans que gozan de enorme prestigio y están al alza en el mercado negro. Apenas averigua mi nacionalidad y mi nombre en ese orden, toca el inevitable tópico del tiempo. Es del carajo vivir en un clima tan caluroso y húmedo como el de Cuba. Con esos calores la transpiración es abundante e incontenible. El problema se agrava porque no hay manera de conseguir un maldito desodorante, ni siquiera en la bolsa negra. Es cierto que el jabón y el agua escasean, pero con un poco de cuidado uno se puede bañar a diario. El desodorante, en cambio, simplemente ha dejado de existir en Cuba. Como yo mismo lo podía constatar si me montaba en cualquier guagua o me metía al cine a ver una película. Es un artículo del pasado del que todo mundo ha podido prescindir, menos él, que tiene la desgracia de sudar a mares. No se atreve siquiera a acercarse a las chiquitas porque tú sabes, con el sol que hay aquí, con la humedad al 100%, siempre estoy empapado. Y el olor, compadre, el olor, lo que a fin de cuentas quiere con su dramática alocución, es que yo le compre en la tienda de La Habana Libre, exclusiva para turistas y en la que solo aceptan dólares, un desodorante y se lo regale. La verdad me resulta comprensible su solicitud y lo llego a compadecer. ¿Qué haría yo en este clima sin desodorante?, pienso. Y recuerdo que en mi maletín de viaje tengo, además del que está en uso, un desodorante nuevo, todavía sin estrenar, con su empaque original sellado. Así que voy a mi habitación por él y se lo regalo con un sentimiento mitad samaritano, mitad revolucionario. Cuando lo tiene en sus manos, lo examina cuidadosamente y decepcionado acaba por decir para mi absoluto desconcierto: ¡coño! Pero si este desodorante es stick, viejo. El que yo quiero es aerosol. Gracias. Muchas gracias. Gracias, es todo, sí, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. Me corresponde ahora pues guardar mis cosas y permitir que transcurra el resto de lo programado, ¿verdad? Entonces regreso a mi butaca. No, me quedo aquí. A nombre de la universidad y del señor rector, deseamos agradecerle a usted la lectura del día de hoy, y es así como concluimos la primera jornada de Leo Luego Existo. Muchas felicidades. Gracias. Y gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Felicidades, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.
Gracias, muy amables. Muchas gracias.